En el mundo de las finanzas siempre hay una batalla, una tensión constante. Por un lado tenemos la historia, con sus patrones, sus ciclos, que parecen repetirse una y otra vez. Y por el otro, pues el caos del presente, los titulares, la geopolítica y esa imprevisibilidad del día a día. Hoy vamos a analizar precisamente esa tensión, centrándonos en un momento muy concreto, abril de 2026. Y es que todo se reduce a esta pregunta, que es la del millón. Cuando los datos históricos te señalan claramente una dirección y los acontecimientos mundiales parecen empujar justo en la contraria, ¿a qué le hacemos caso? Vamos a intentar buscar algunas pistas. Venga, vamos a meternos en materia, porque debajo de todo ese ruido diario de las subidas, las bajadas, los mercados financieros tienen una especie de pulso, un ritmo oculto que los analistas llevan estudiando décadas. El concepto clave aquí es el de ciclo bursátil. Dicho de forma sencilla, no es más que el viaje que hace el mercado desde un pico de euforia, pasando por un valle de pesimismo, hasta que consigue alcanzar un nuevo pico. Es un patrón muy natural de caída y, lo más importante, de posterior recuperación. A ver, un ciclo tiene dos partes principales. Una fase de caída, lo que los analistas llaman mercado bajista o bear market, y luego una fase de subida, o bull market. Lo que es realmente fascinante es cómo estas dos fases, muchas veces, son casi un espejo la una de la otra. Y ojo a esta cita de la investigación de Jordi Esteve Comas, porque aquí está el punto crucial, la simetría. En otras palabras, la forma en que el mercado cae nos puede dar pistas muy valiosas sobre cómo va a ser su recuperación. No es magia, es puro análisis de patrones. Bueno, pues dejemos la teoría general de los ciclos y vamos a algo mucho más concreto. Un patrón estacional que es increíblemente potente. Y es que hay un mes en el calendario que históricamente destaca por encima de todos los demás. Sí, ese mes es abril. Los datos, la verdad es que no mienten. Para el S&P 500, que es el principal índice de referencia mundial, abril ha sido tradicionalmente el mes con el mejor rendimiento promedio de todo el año. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues desde 1950, la rentabilidad media del S&P 500 en abril ha sido de un 1,4%. En positivo, este es el dato de partida, la referencia histórica que tenemos. Pero no es solo el promedio, es que 2 de cada 3 abriles desde el año 1950 han terminado con ganancias. Es una consistencia brutal, un auténtico viento de cola estadístico, como se suele decir. Y aquí es donde la historia choca de frente con la realidad. Con este historial tan alcista, la pregunta es obligada. ¿El mercado está siguiendo el guión este año? Pues está haciendo mucho más que eso. Agárrense. En solo los 5 primeros días de abril de 2026, el mercado ya acumula una subida del 3,2%. Es más del doble de la media histórica para todo el mes. El mercado ha comprimido semanas de recorrido estacional en apenas un par de jornadas. Una locura. Y esto nos lleva directamente al corazón del dilema. Por un lado, un patrón histórico potentísimo que se está cumpliendo con creces. Y por otro, un entorno geopolítico muy complejo. La estacionalidad contra la incertidumbre de la guerra. Ahora, lo sorprendente es que un conflicto no condena automáticamente al mercado. Fijaos, durante la invasión de Irak, en 2003, el S&P 500 subió un 6,8% en abril. Pero en cambio, durante la invasión de Ucrania, en 2022, se desplomó un 9,1%. La historia, como vemos, no es un simple interruptor de encendido y apagado. Entonces, la clave es el contexto. En episodios negativos como el de Ucrania, el shock fue repentino, el mercado venía de una racha alcista tremenda y estaba, por así decirlo, vulnerable. En 2026, en cambio, la situación es distinta. El mercado llegó a abril después de semanas de caídas y había digerido gran parte de las malas noticias. Y esto lo acerca mucho más a los casos positivos como el de Irak, donde el mercado ya había procesado el golpe inicial. Vale. Una vez que entendemos este complejo tira y afloja entre la historia y los titulares, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se traduce todo esto en una estrategia? ¿Qué sectores podrían salir beneficiados o por lo menos resistir mejor en este entorno tan particular? A ver, el análisis de Bankinter señala varias áreas. Primero, y parece bastante lógico, defensa. Con la geopolítica tan revuelta, el aumento del gasto militar parece que ya es un cambio estructural. Luego, tecnología. Estas empresas, a menudo, crecen casi al margen de los conflictos regionales. Y finalmente, los bancos, que con la economía mostrando bastante resiliencia, presentan unos fundamentales sólidos y unas valoraciones que se consideran atractivas. La lista sigue con sectores que a menudo ofrecen un poco de refugio en la incertidumbre. Las utilities y las empresas de infraestructuras tienen flujos de caja muy estables y ahora, además, tienen el impulso extra de la enorme demanda de energía que necesita la inteligencia artificial. Y, por supuesto, el sector del petróleo, que se beneficia directamente cuando la inestabilidad geopolítica hace que suban los precios. Pero,
Claro, no todo es buscar crecimiento a toda costa. Para quienes prioricen un ingreso regular, sobre todo en tiempos de tanta volatilidad, hay otra estrategia, una de las de toda la vida, que ahora mismo cobra una relevancia especial: la inversión en dividendos. Y resulta que abril de 2026 es un mes clave para esta estrategia. Aquí vemos cómo grandes empresas como BBVA, CaixaBank, Airbus o Aena reparten beneficios entre sus accionistas. Es una forma de obtener rentabilidad incluso si el mercado se queda un poco estancado por la incertidumbre. Y ojo, aquí viene el detalle técnico que es fundamental entender. Para tener derecho a recibir ese pago, es imprescindible tener las acciones en cartera antes de la llamada fecha ex-dividendo. A partir de ese día, la acción cotiza ya sin ese derecho, y por eso su precio suele ajustarse un poquito a la baja. Así que, con toda esta información encima de la mesa, volvemos al punto de partida, ¿verdad? A esa decisión que cada inversor tiene que tomar, sopesando las señales, que muchas veces son contradictorias, que nos manda el mercado. Al final, todo se reduce a estas dos fuerzas opuestas. Por un lado tenemos el patrón, la potente estacionalidad de abril, la simetría de los ciclos, ese viento de cola. Y por el otro lado, el pánico, las noticias de última hora, el miedo, la incertidumbre que puede hacer que cualquier patrón, por sólido que sea, salte por los aires. Y esa es la pregunta final. En una era donde tenemos acceso a más datos históricos que nunca, ¿qué es lo que guía las decisiones al final del día? ¿La confianza en los patrones a largo plazo o la reacción al pánico del momento? La respuesta definirá el rumbo del mercado, no solo este abril, sino en los años que vienen.